Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los domingos por la mañana, desayunando conmigo mismo, así le pusieron, yo ni modo, ya no digo. Elisa, ¿cómo te va? ¿Cómo Mucho estás, gusto, buenos Saldaña? días. Muy buen día. Y saludo muy buen con día. mucho afecto a todo nuestro equipo. Fíjense ustedes la posibilidad de tener, pues, inaugurando un estilo de televisión que es entre doméstica. Debo decir que es profesional, puesto que la calidad de mis invitados es una calidad indiscutible, desde luego. Y luego, puesto que estamos a 400 kilómetros, yo aquí en el Centro Cultural y Social Veracruzano, en un extraordinario rincón de un jardín, y mis amigos allá en la casa de rancho de Banderilla, pues hay que decirlo, y muchas gracias a todos. ¿Cómo estás, mi querida Elisa? Vamos a saludar primeramente por ahí. Dinos algo que nos tienes que decir para información de nuestro querido público. Sí, desde luego, señor Saldaña. Queremos agradecer a todos los amigos que nos están viendo. Ahora sí que la señal de RTV de Veracruz, señor Saldaña, como lo hemos estado diciendo, ya llegamos hasta Ensenada, hasta Progreso, hasta Cuautla, a Rosarito, a Tecate, a Tulum, a Playa del Carmen, donde tenemos ahí muchos amigos también allá por este rumbo, señor Saldaña, en Jutepec, también a través de todo, a donde llega la señal de Cable Más, a través de Canal 160, Mérida, también estamos llegando hasta la Blanca Mérida, a Oaxaca, Acapulco, Cancún, la bellísima tierra de Cancún, a Tijuana, a Cuernavaca y a Campeche, señor Saldaña. Eso está muy bien, de esta forma. Ojalá va a haber un día y ojalá nos toque todavía el hecho de ver cuando nuestro canal radio, televisión de Veracruz se vea a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, como si fuera Platanito, como si fuera Telehit, como si fuera canales de repercusión nacional, sí, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues saludo con muchísimo afecto a mis queridos amigos de Jalapa, les doy un abrazo fuerte desde aquí, los extraño bastante. Y como veo, doy de izquierda para derecha, no por nada, pero bueno, presento primero a nuestra reina espiritual, Juanita Robles. Juanita, ¿cómo está usted? Gracias, don Jorge, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, señora, muchas gracias, maestra de maestras. Y luego ya sí del otro lado, Clemente Landa, profesor también. Mi querido Clemente, ¿cómo estás? Bien, Jorge, gusto saludarte, extrañándote por acá, por estos lugares. Muy amable. Está junto a él Magno García Marrero, poeta, escritor, licenciado, jurisconsulto. ¿Cómo te va, mi querido Magno? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí disfrutando de este lugar tan bello que ya quisiera el Casino Veracruzano, un cachito. Es que allá es, ¿cómo diría yo? Campo, sí. Y bosque. Campo y bosque. Sí. El bosque invade la recámara de la casa de ustedes. Bueno, gracias, Magno. Después está Manuel Munguía. Manuel, gracias. Mi querido maestro, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, pues ahora que estamos con reforma laboral en puerta y vamos a llegar a tantas partes, dicen los muchachos que van a subir los emolumentos para que hablemos de esos términos. Para que hablemos de esos términos enseguida. Desde luego que va a subir todo. Sí, con leyes que apropiadamente hagan que todo sea puntual, adecuado y que se considere todo, vas a ver cómo sí, no hay que perder las esperanzas, mi querido Manuel. Después de Manuel está Daniel Méndez Vivanco, mi querido Daniel, mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Estimado don Jorge, muy bien y disfrutando de esta bella casa de Banderilla que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Qué bueno, Clemente, está Daniel y después de Daniel está el señor licenciado Armando Ortiz, mi querido escritor, te leo y sigo tus pasos aunque tú no quieras. ¿Cómo la ves? Te lo agradezco, Jorge, aquí sí soportando los reclamos de las personas.
Sí, pero fíjate que no te puedo seguir mucho. Pues digo, si en una de esas, a ver cómo está cuando alguien guía a otro, los dos nos caemos, ¿no? Exacto, cuando un ciego guía a otro ciego. Pero aquí Pero estamos en ese caso no extrañándote es también, ciego. Jorge. No, pero no quise decirte eso. Quiero decir que si yo tengo tu osadía, nos carga a los dos. Luego te explico para cuando Es esté yo por allá. temeridad, ¿eh? Muy bien, Es señoras y temeridad, no señores. es osadía, es temeridad. A ver, mi querido Manuel, la osadía, ¿de qué viene? De osar, de atreverse, de incursionar con vigor en algo, pero no necesariamente, no es necesariamente, ¿qué dijeron? Mentira. Ah, mentira, no, desde luego que no. Como diría el refrán popular, la verdad no peca, Pero incomoda. pero incomoda. Y Armando Ortiz es un seguidor aguerrido de la verdad y por tanto mereces felicitación. Adelante, Sí, queremos darle el agradecimiento a nuestros patrocinadores, por supuesto, al Centro Cultural y Social Veracruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, número 687, en la colonia Cuadrante de San Francisco, Delegación Coyoacán. El teléfono es 0155 55 54 16 33 y 0155 56 59 85 38. Y también, señor Saldaña, a quienes hacen favor de mandarnos esas bellísimas flores que siempre están adornando todas las locaciones en las cuales se graba Desayunos con Saldaña, a Florería Detalles, muchísimas gracias. A la señora Ana María Bordonave, esta florería está ubicada en Murillo Vidal número 710 y el teléfono es 818-4463. Muy bien. Bueno, es una actualidad, es algo urgente, la reestructuración de las relaciones del patrón con el trabajador. Laborales. Siempre lo ha sido. Les habla alguien que tiene, decía yo en broma, el otro día que estábamos platicando aquí en México, decía yo, oye, yo tengo, y ya no digo cuántos porque me da pena, pero tengo el récord Guinness de trabajador eventual. Eventual es otra palabra que tenemos que examinar. Entonces les dije a mis compañeros que se echaran a la tarea de investigar todas las palabras que tienen que ver con el trabajo. Dirá usted, bueno, pues que ya sabemos lo que es trabajo. Sí, pero no. Porque del trabajo se genera, ¿qué? Un salario. ¿Qué es el salario? ¿Sabe usted? Sí, pero no sabe usted qué era antes el salario. Luego, ¿por qué dicen, oye, no me has pagado mis emolumentos? ¿Emolumentos? Ah, chicos, ¿qué son los emolumentos? Pues bueno, ¿qué son los emolumentos? ¿Qué es una...? Bueno, también aquí viene otra muy chistosa, propina. También tiene otra que significa, hay otra, Manuel, que no nos acordábamos. ¿Cuál es? Estipendio. Estipendio, sí. Estipendio, porque unos ganan estipendio y otros ganan un pinchurriento salario. Y bueno, ¿y qué significa trabajador eventual? Ya lo dijimos, trabajador numerario, no numerario, la Junta de Conciliación, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Comencemos, por favor. Alguno de ustedes, dime uno. Trabajo originalmente es un martirio, es una forma de castigo que se practicó sobre todo en la Edad Media, pero en algunos siglos posteriores también, Desde Roma. que consistía en someter a un individuo a 3 palos. Viene de la palabra tripalium, que quiere decir sacrificio o tortura, con 3 garrotes precisamente. Y de ahí derivaron lo de trabajo, de tripalium, trepajo, trabajo, para señalar como si fuera una carga en realidad y no una labor grata. Digamos que debo imaginarme que sean un triángulo en el cual se amarraba a una persona, Sí. y luego se jalaban los 3 palos, lo cual hacía que era descoyuntar a una persona, que era un tormento.
Entonces, es la etimología más acertada que he visto de una palabra, ¿eh? Es lo no más para mí. acertado. Fíjate que también eso está en discusión algunas veces. Es decir, el remedio fundamental para que un trabajo no sea un tormento es que se vuelva una patología. Apúntale. Sí, cuando el trabajo se vuelva patológico, casi se tiene que pagar por trabajar. Eso, ¿están de acuerdo, no? Sí, claro que sí. Fíjate que todo el trabajo hasta hace unos cuantos años era un suplicio y era una obligación que imponían los favorecidos en contra de quienes eran las víctimas, de los esclavos, los vencidos. Sí, no es extraño que aquí en México, por ejemplo, como ocurre en todo el mundo, los mayores edificios, los lugares más grandes y bellos como la muralla china, la hicieron con trabajo no pagado y obligado, además hasta que se morían, hasta la muerte. El trabajo era una manera de morirse rapidito y a nadie se le pagaba y a nadie se le reconocía nada. El trabajo pagado es de lo último que ha habido en la civilización humana. Bien. Ahora, don Jorge, hay que considerar también que cuando se hace mención de que el trabajo ya desde aquel tiempo se ha tomado como un castigo, como un tormento, yo iría a una relación en la Biblia desde el Génesis, en aquel pasaje del paraíso, cuando Adán y Eva, esos personajes del primer libro de la Biblia, desobedecen a Dios por comer del árbol, del fruto prohibido, del conocimiento. Ahí se hace mención que una de las repercusiones en ellos, que se va a dar como un cambio de vida, va a ser el trabajo. Dice la Biblia, desde ahora vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, también con el correr del tiempo y en los estudios de teología acerca de este pasaje de la Biblia, se ha dicho que el trabajo es una manera también de dignificar la acción del hombre en su relación con Dios y en su ámbito social. A mí me hace pensar en algo muy sustancial. Imaginemos las escenas del paraíso en el cual el muy bien formado cuerpo de Adán, puro, limpio, creación de Dios, debemos intuir que era bueno, no digo que haga ejercicio, no digo que estaba bien fornido, pero estaba hecho como creación de Dios. Debe haber sido una creación bella. No tenía ombligo. Sí, porque... No tenía ombligo porque el ombligo era lo único que le faltaba, porque de los demás dicen que sí. Y según ciertas queremos teologías, suponer que sí. Pero, y Eva debe haber sido verdaderamente una Venus de Milo, es decir, con brazos, en fin, debe haber sido una cosa muy bella. Lo que usted dice es muy importante, don Jorge, porque también hay que considerar que el mismo texto bíblico nos hace mención de que ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Obvio. Pero según ciertas teologías, Jorge, Adán y Eva fueron creados adultos. La edad que algunos les calculan es la edad de 33 años, por eso Jesús se sacrifica a los 33 años para hacer una equivalencia. Ellos fueron creados adultos, no tuvieron esa infancia. Bueno, pero fíjate que ellos descubren, porque así lo quiso Dios, poner en ellos la semilla, que no sé cómo puede llamarse, de la atracción sexual, y obedeciendo al instinto que Dios sembró en su mente, tienen una relación sexual. Eso se llama líbido. Bueno, la libido. Libido. ¿Libido? Símbolo de la manzana. Obedeciendo a su libido, tiene, por cierto, que quede claro, es libido, ¿verdad? Sí. Bueno. Lívido es color amoratado o azuloso. Ah, es cierto, sí.
Entonces, pero vendría, don Jorge, vendría esa atracción sexual también, hay que comentar, que vendría como una repercusión de cuando ellos tienen acceso a ese árbol y a los frutos de los cuales se le habían prohibido. No, espérenme, no. No hubo árbol. Pero yo lo que quiero hacer mención es la connotación de la sexualidad ya como deseo que puede ir más incluso con una conceptualización erótica. Pero fue antes del pecado original, había deseo. Sí, antes del pecado original, el sexo, fíjense, aquí viene una parte interesante de la teología que nos indica que el sexo es una creación divina y que llega a tener por tal motivo una conexión divina, una naturaleza divina. Es como pensar que antes del internet no había pornografía, o sea, antes del internet había pornografía y después explotó. Sí. No, y el sexo también tiene que ver con el trabajo, pues sí es retrabajoso, sobre todo a nuestra edad, por favor, sí, ya. Es por eso a lo mejor lo que quiso decir Dios es, ganarás el pan con el sudor del de enfrente, no de tu frente. Y ese deseo yo me sexual, quedé Jorge, cuando también. fui interrumpido brutalmente por ustedes. Me quedé en que ellos, obedeciendo a un instinto, libido o lo que ustedes quieran, tuvieron una relación que ahora catalogaríamos como sexual. ¿De dónde sacan ustedes que Dios, todo perfección, pueda castigar con un tormento, con algo duro para ellos? Pecaste, ergo te castigo, y ahora tienes que trabajar por haber pecado. Esa me parece una imperfección en el juicio. Pero el pecado original no fue el sexo, Jorge. Y aparte es una interpretación errónea, Jorge, porque todo mundo piensa que comer del fruto prohibido fue cometer un acto sexual. No, ellos fueron y tomaron literalmente de un fruto que no les pertenecía, acudieron a un árbol que estaba prohibido, pero no quiere decir, y la interpretación ya es de nosotros, que el fruto prohibido haya sido un acto sexual. No fue así, Jorge, es una interpretación errónea. Hay que tomar en cuenta, don Jorge, también que antes de que ocurriera ese acto al que se le denomina desobediencia, y del cual viene el pecado original, lo que ocurría con ellos en su relación con la naturaleza, con el medio ambiente y en su relación con los demás seres, incluyendo al Creador, era armonía. La palabra armonía era lo que provocaba un bienestar en sus vidas. Está bien. Tenemos que volver en un minuto, por favor. Espérame, por favor, un minuto. Volvamos en un minuto, Daniel. Quedamos en lo del trabajo para no bifurcarnos mucho. Mi querido Clemente. Sí, Jorge. A ver, había una chamba que le dio Dios a Adán, que fue ponerle nombre a los animales. Entonces se supone que cuando Adán estaba viendo a los animales, se percató de que ellos estaban en compañía y de que tenían relaciones, y por ahí pudo haber surgido también un deseo. Yo quería mencionar hace un momento la palabra sabático, que hoy le están aplicando para aquellos años que se le permiten, sobre todo a los catedráticos, para que investiguen o hagan algunas actividades referentes a la academia. Eso tiene que ver precisamente porque en el Pentateuco se prohibía que en ese día hubiera tanto actividades religiosas como de trabajo. Y hace rato que Manuel mencionaba que era una especie de sufrimiento, también la gente lo hacía para acercarse a Dios.
Salario tiene que ver con la parte que antes le daban la sal, literalmente, a las personas que realizaban una actividad, y con eso, sobre todo la sal, servía para la conservación de los alimentos. Ven, Era principalmente el valor que tenía. Perdóname, Clemente. Sí. Entonces, salario, ¿qué era exactamente? Yo trabajaba, bueno, ya está establecido ese tormento de tripalium, de 3 palos, en el cual yo iba a hacer labores por las cuales iba a recibir un salario. ¿Y me iban a dar sal, Manuel? Sí, sal, literalmente, efectivamente, porque era un elemento considerado valioso, como lo fueron, por ejemplo, muchas semillas en nuestro ámbito mesoamericano. Y entonces también se interpretó así como algunas monedas que se le daban a las personas para adquirir sal, que era muy valiosa. No necesariamente el pago directo con sal, algunas veces sí, pero en otras ocasiones lo necesario para adquirir la sal, que era conservador, desinfectante, condimento y que tenía incluso valor comercial. Entonces, digamos que la sal en algún momento fue considerado como una moneda. Sí, sí, como lo fue el cacao, por ejemplo, aquí, o el maíz. Y también como un castigo, porque no hay que olvidar que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Eso es muy significativo. Sí, también. Bueno, a ver, ¿qué otra palabra tiene que ver directamente con, de ahí el trabajador, de ahí el... Es que, mira, lo de trabajo lo adoptamos después de la Edad Media. La palabra que nos derivaba directamente del latín era labor laboris, es decir, labor. Y lo transformamos, incluso seguimos hablando de derecho laboral. Labor no tiene que ser, no en alguna vez, a mí siempre que oigo labor, siempre lo asocio con el campo. Sí, es hacia donde más lo hemos reservado en los tiempos recientes, porque dicen, y fue a su labor a realizar la escarda, por ejemplo, o la limpia de las malezas, pero labor en general significaba obra, trabajo. Y no solo al campo, Jorge, lamentablemente también se reserva para las actividades que hacen las mujeres y ahora una gran cantidad de hombres en la casa, las labores del hogar. Sí, bueno, ya las labores del hogar tienen una significación. Ya ves, por ejemplo, cuando dice, no, bueno, yo no sé cuánto valen las tortillas, pregúntale a la señora. Sí, ella es la que sabe, ¿no? Por ejemplo, como que labores del hogar tiene una connotación o significación un poco de segunda, ¿verdad? Tan es así, don Jorge, que el Papa Juan Pablo II tiene una encíclica donde hace un análisis de el trabajo bajo la óptica, bajo la perspectiva cristiana, que se llama Laborum Exercis. Y ahí resalta repite, la obra. Por favor, ¿cómo se llama? Laborum Exercis. ¿Ejercer el trabajo? Sí, así es, y hace un análisis de cómo debe ser, para que tengamos una idea del documento, cómo debe ser el pago a los trabajadores por parte del empresario. Hace mención de derechos y obligaciones, pero bajo esa óptica cristiana. Está bien. Labor, vamos a la labor, el laborante, el trabajador. Laboratorio también deriva de ahí. Laboratorio viene de ahí, pero Desde se luego le da otra connotación, ¿verdad? Es la misma, porque es cualquier esfuerzo mental o físico el que se realice, y en este caso, para obtener resultados de experimentos, de todas maneras se está haciendo un esfuerzo. Los viejos notarios públicos, cuando hacían escrituras y se referían al trabajo de las mujeres, decían, se dedica a las labores propias de su sexo, y lo anotaban en las escrituras. Y en las actas de nacimiento y del registro civil, en general así decían, el señor es carpintero y la señora se dedica a las labores propias de su sexo. Pues si así nos registraban, tampoco hay que juzgar a aquellos que no quieren dar cuenta de las cosas que pasan en la casa, ¿no? Por eso uno de los candidatos dijo, yo no soy la señora de la casa, y que chequen en mi acta de nacimiento, caramba. Está bien, está bien. Bueno, entonces eso es labor.
Veamos una palabra más de actualidad y que más y que no tenemos, eso tengo la seguridad. ¿De dónde viene la palabra sindicato? ¿Cómo que no? Son dos raíces griegas, sin, que significa con, y de qué, justicia, porque el sindicato se entiende que se constituye para generarles beneficios y trato adecuado a los trabajadores. Repite la raíz griega. Sin, que significa con, y de qué es justicia, con justicia, lo justo. ¿Y qué dijiste? D-I-Q-E. D de dedo, D de dado. Dique, igual que síndico, igual que... ¿La estás buscando allá o qué estás haciendo? Indicio, ¿no? No, indicio viene de decir, señalar. De dicere. Sí, exactamente. En fin, sindicato es una asociación que propende a la justicia. Que vela por la justicia, ¿no? Sí, sí. De los trabajadores. Me parece que en Estados Unidos yo había leído alguna vez que no se utilizaba tanto el término sindicato, sino unión, ¿verdad? Union, se dice allá más que sindicato, sí. Pero es exactamente igual. Al final de cuentas sí, porque la raíz primera, sin, quiere decir con o unión. Dile a nuestro querido público, por ahí alguno de ustedes, quien quiera, ¿qué significa trabajador, de la cual yo conozco mucho, trabajador eventual? A ver. Bueno, pues sí, eventual significa que es un trabajador que no está permanentemente a disposición de las órdenes del patrón, sino que está eventualmente, quiere decir por momentos o para cumplir con un determinado trabajo y se retira y deja de ser trabajador. Hay diferencia con el trabajador permanente o de planta o de base, que es el trabajador que está contratado de manera indefinida en el tiempo que va a desarrollar la actividad. Sí, exactamente. Eventual, Manuel, viene de, evento, ¿de dónde viene? Eventum, lo que procede del viento, Para que donde es sople el contingente, es decir, lo que puede ser y no, o lo que a veces es y a veces no. Por eso es que se denomina trabajador eventual. En ocasiones trabaja y en ocasiones no. También se les llega a denominar en algunos contratos colectivos como transitorios. Así es. En el contrato de Pemex, por ejemplo, se habla de trabajadores transitorios. Entonces sí, eventual viene de la palabra viento. Eventum, lo que nos llega del viento, a veces un poco inesperado o contingente, a veces sí y a veces no. Por eso los procuradores de toda la República, cuando dicen algo, no, fue este acto, lamentablemente, fue un crimen eventual, ¿entiendes? Sí. Queriendo decir con eso de que no crean que pasa todo el tiempo. No, Eso es lo que quieren decir precisamente. ¿Qué quieren decir si no dije nada? Bueno, entonces la palabra eventual quiere decir que posiblemente sí, posiblemente no. Es decir, hoy trabajas, mañana no trabajas. La realidad es que no firmó un contrato. ¿Qué quiere decir? Sí firman. Su contratación no es de tracto sucesivo, es decir, son eventuales, son transitorios o son contingentes, tienen muchas denominaciones según la legislación de cada país o de cada estado. ¿Tracto qué dijiste? Tracto sucesivo. ¿Tracto es como el tracto intestinal que dice el doctor? Trayecto, sí, claro, el curso de algo. Pero por eso, ¿qué es el tracto? Un acto de tracto sucesivo es aquel que se prolonga indefinidamente, que va caminando y avanza, no se interrumpe como en el caso de los trabajadores eventuales. Es muy importante esta clasificación, sobre todo para los patrones, Jorge, porque de esta manera no pagan derechos o no van generando antigüedad los trabajadores. Entonces, esta clasificación la hicieron sobre todo los que pagan, los que mandan, porque de esta forma sí llegan a firmar un contrato, pero este contrato, como bien dice Manuel, se va renovando hasta la voluntad del patrón y de esa manera no tienen pues un seguro social, no es necesario que les den una pensión,
no generan beneficios para una casa, no van teniendo al final también un dinero que les van a dar en conjunto, todo lo que aquí los camarógrafos de RTV están sintiendo. No, pues ellos tienen un Tienen contrato todo. firmado, es un contrato colectivo y es de todo el tiempo, es un tracto sucesivo. Más allá de ironías, contrato también Oye, deriva perdón, de la interrumpo. Nadie ha hecho una ironía. No. Mis compañeros técnicos de la televisión, de todos los lugares donde yo he trabajado prácticamente, los técnicos tienen un sindicato, tienen un contrato de tracto sucesivo. Ahora, que haya entre medio justicia o injusticias, o que su jefe del sindicato sea o no sea, esté o no al servicio de la parte patronal, es otro boleto. Ya Pues son sí lo bemoles aparte. Ya son bemoles aparte. Ya son bemoles, sí. Sí, fíjate que contrato viene de la misma raíz, cum tracto, es decir, unirse para darle curso a algo. Y en este caso el contrato es una fuente de obligaciones y derechos, nos diría el abogado. Así como, y te vamos a demandar, vas a ver, ¿eh? Hablando de trabajadores en Hablando de eventos, trabajadores. nos estás abriendo los ojos. ¿Cómo? ¿Por qué Ya estamos formando aquí el Ya sindicato, se está formando el sindicato de desayunando. desayunando con Saldaña. Sería excepcional, porque eso me daría pie a decir la vieja frase que se utiliza en todas las cosas laborales de nuestra filosofía: arriar que vienen arriando. Es decir, si ustedes, si hacen un sindicato, me obliga a mí a tener un contrato de tracto sucesivo. Exactamente, sí. Sí, en realidad así es el asunto. No, yo les digo franca y sencillamente, no ahora que evidentemente las cosas son diferentes en Radio Televisión de Veracruz, pero en mi juventud no había la posibilidad de hacer. Ahora tengo un contrato por determinada, conforme a las reglas de la ley, debo decirlo. Y por determinado tiempo, digamos, cada año se hace un documento así, pero he durado 20 años sin ese contractum. Puedo narrar una curiosidad jurídica. En México, los derechos de todos los mexicanos se tienen que respetar y no puede ser conculcado ningún derecho si no es con juicio seguido ante los tribunales establecidos, lo dice la Constitución. Pero el trabajo, que es un derecho, ese sí, cualquier patrón puede correr al trabajador y ahí se acaba la relación laboral y ya después averiguan y ya entra la Junta de Conciliación y entran las autoridades laborales para ver si estuvo bien corrido o si estuvo mal corrido, pero por el momento aquel derecho que tenía el trabajador, que es su trabajo, quedó vulnerado. Y entonces esa es una curiosidad, una situación extraña en la Constitución que defiende los derechos de los trabajadores, como decía mi profesor, que son como los brasieres que levantan al caído y levantan al poderoso. No es cierto. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor, si son tan amables. Jorge, lo que sucede es que en el procedimiento que se está llevando a cabo ahora se está percibiendo una regresión. La relación de trabajo fue en tiempos pasados
una relación interpersonal, es decir, estuvo dentro del ámbito del derecho privado, era como un contrato civil más. Después se pensó que no se trataba exactamente de eso, sino de un derecho social, y así lo establece la Constitución del 17 en México, por ejemplo, para que no se abuse quien tiene poder económico y de otro tipo de poderes del trabajador que suele carecer de esos poderes. Entonces ahora se está propugnando por un cambio que vuelva a condiciones que ya se superaron hace más de un siglo. Porque lo que sucede, don Jorge, es que lamentablemente el rumbo que está teniendo el mundo, y México no es la excepción en cuestiones laborales, viene siendo la imposición de un criterio empresarial. El criterio empresarial nos está provocando que se dé precisamente esta regresión, siendo que si nos vamos a la revisión histórica, recordemos aquel momento de la edad moderna con la revolución industrial, donde surgieron precisamente todas estas conquistas de los trabajadores, todas estas conquistas sindicales, y es más, hasta recordé a papas como León XIII, que fue un papa que a través de encíclicas, vinieron documentos como Rerum Novarum, y que hablaban precisamente más de los derechos sociales que derechos privados, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción y hasta una acción perversa lo que está sucediendo con ese criterio empresarial que se está imponiendo. Sí, pero eso nos llevaría a algo que resulta verdaderamente digno de examinarse. Confieso que no estoy preparado para hacerlo, pero si pasamos de una época donde en el ámbito laboral privaba o era muy importante la corrupción sindical, y damos paso ahora a los intereses exclusivos del empresariado o del neoliberalismo. Entonces el que queda desprotegido siempre es el ciudadano trabajador, que es víctima, primeramente lo fue durante el siglo pasado, o por lo menos 3 partes del 30 para acá, de un sindicalismo que no vigilaba correctamente su vida normal, y luego pasa a una parte empresarial de ambición desmedida. El fregado siempre va a ser el pueblo o el trabajador. Se la pasa de Herodes a Pilatos. Francamente, sí, podría pensarse eso. Sin embargo, se necesitaría tener una documentación muy exhaustiva, ustedes quizás sepan al respecto, pero sí noto que puede ser un peligro fundamental. Ahora, dicho así, a ojos de buen cubero, ni ley, ni declaración periodística, ni programa de televisión pueden servir cuando la esencia fundamental, que son los valores de los integrantes del problema, no sean valores bien establecidos. Claro que no, porque mira, aún con la vigencia de esta ley que data de 1970, que prohíbe muchas de las prácticas que ahora son comunes, se están realizando. Es decir, más allá de lo que establece la ley, contratan personas por interpósita persona. A las empresas que llaman de outsourcing. Por ejemplo, es una trampa. Y lo desafortunado es que hasta en oficinas públicas vemos personas que hacen el aseo, que son encargados de la vigilancia y de otras actividades, que son contratadas así, mediante una empresa que les paga una miseria y que cobra mucho por enganchar a estos trabajadores. Pero yo te diré otra, te voy a decir otra, mi querido Manuel, para que haya las dos partes. Vamos a pensar que alguien forma su sindicato de limpiadores de piso y todo. Y yo me acuerdo cuando había problemas en las aeromosas y en los de... Vaya, hacían que hubiera un dinero especial para las medias, para el maquillaje. ¿Me explico? Sí, los vicios que se lleguen a producir en el ámbito sindical también hay que combatirlos. No se trata de pensar que los trabajadores
somos unos entes cándidos y bien nadados. No. Ni que todos los empleadores son malvados. También tenemos malas costumbres, o muchas veces. Entonces hay que combatir la corrupción, tanto desde el lado patronal como desde el lado de los trabajadores. Eso será, pero tú estás dando la razón natural de nuestros programas. Es decir, ¿de qué sirve hacer todas las asociaciones, nuevas leyes, si la parte fundamental, quien va a realizar los hechos, tiene rasgos de corrupción? ¿Me explico? Es que estos vicios, Jorge, se dan de los dos lados, los abusos se dan de los dos lados, y cuando hay un abuso por parte de los sindicatos, se blindan los empresarios, y si hay un abuso por parte de los empresarios, se blindan también los sindicatos. Y entonces el argumento que tienen es buscarle a un concepto que se llama conquista laboral. Están afectando las conquistas laborales y es por ahí por donde empiezan los abusos. La preocupación es tan fuerte, don Jorge, y los embates se están dando cada vez más marcados, que a lo que se quiere llegar, ya algo citaba en una intervención Clemente Landa, es eliminar los trabajos de base, que no haya por tal motivo una generación de antigüedad, para que de esa manera la contratación se imponga y se pueda dar a criterio del empresario una decisión para despedir o recontratar a un trabajador. Y esa es la parte preocupante, porque en la Constitución, nuestra Carta Magna, hace mención de la seguridad social que debe caracterizar a la clase trabajadora. Jorge, tú mencionabas hace un momento algo que es muy importante y que en su momento en este país fuimos vanguardia en todo el mundo: la evolución del trabajo y cómo se va estipulando de acuerdo a los diputados o a la gente que va regulando esta conducta. La Ley Federal del Trabajo en este país, que es un mamotreto enorme, en su momento estuvo dándole esos derechos sociales que mencionaba Manuel y que seguramente puede mencionar mejor Magno, pero hoy tenemos, y estaba reconociendo la evolución natural del trabajo, la división en actividades, el perfeccionamiento del trabajo, la capacitación laboral, la diferencia que tiene que haber entre un trabajador que no genera derechos a largo plazo y uno que es eventual. Hoy tendríamos que hablar de cuestiones internacionales como por ejemplo la expectativa de vida. Un trabajador actualmente trabaja más tiempo o puede durar trabajando más tiempo. Existen otras cuestiones como por ejemplo la jornada mínima laboral. En todos los países del mundo está disminuyendo la jornada laboral, se está pensando ahora en 6 horas. Estamos hablando también de un país en el cual, México, la mayoría de los trabajos son manuales, no tecnológicos. Significa que seguimos buscando mano de obra barata, obreros, gente que queremos explotar a partir de que le sude la frente y de que en lugar de contratar una maquinaria que me pueda subir, digamos, un cemento para una construcción, sigo teniendo 100 albañiles que cargan una cubeta, que se trepan de una manera pues temeraria, como decía hace un momento Armando, en un andamio que está construido mal, de una manera pues muy frugal y peligroso para todos. Bueno, pues ahí está. Entonces, como decía el verso que ustedes sabrán mejor que yo, y si descubrí que en todas las casas estaba la insidia, la mala leche, y en todos los hombres hay mala levadura, ¿te acuerdas? Ese es el lobo los motivos del lobo de Rubén Darío. ¿Sí? El problema, mira, el problema es que un sistema como este que opera en el mundo, en la mayor parte del mundo ahora, se funda en una riqueza que no lo es. Es decir, nos han querido infundir la idea de que aspirar a tener dinero es hacerse rico. Y la verdad es que seríamos más ricos si tuviéramos menos dinero y tuviéramos más maíz, o más tortillas, o más frijol, o los elementos propios para sostenernos. O más tranquilidad, ya no le busques. Tranquilidad también. Y entonces, es que todo eso es una consecuencia de lo mismo. Corromper algo es romperlo por dentro. Entonces, hay un germen de corrupción ya bastante diseminado que ha afectado no solo a los que fueron patrones en su momento, porque se consideraba como que tenían un ascendiente sobre quienes trabajaban para ellos, porque se interpretó en algún momento de la historia
que eran tan duchos para producir riqueza que podían tener a su servicio a otros. De ahí viene lo de patrón como padre. Y que los demás... Patrón viene de padre. De padre, pater patris, claro. Y era como la clase paternal. Yo te voy a dar trabajo, ¿sí? Yo te voy a llevar a unas mazmorras para que vivas ahí y cultives mi tierra. O para que trabajes en mi fábrica. Es aumentativo de Sí, padre, ¿no? de padre, sí. Patrón. O pasote, o padrote. Entonces, Aumentativo, despreciativo es padrote, no le hagas. y la clase trabajadora pues era proletaria. ¿Qué riqueza tenía? Pues su descendencia, su prole. ¿Para qué? Para que siguieran trabajando. ¿Qué significa prole? Prole, Eso, ahí está, prole, la precisamente. descendencia, eso quiere decir. Prole, Por lo eso que viene vamos. lo que voy dejando, lo que viene Pero detrás de prole, mí. permíteme, pero prole tiene que ver con trabajo en algo. En las versiones sociológicas del trabajo sí, porque se le llamó proletariado al integrante de la clase trabajadora, sobre todo desde el manifiesto de Engels y Marx. Así es que mi prole es como mi fuente de ingresos o de trabajo del futuro. Mis hijos me van a dar de comer. Sí, los que van a garantizar que siga la producción adelante. ¿Recuerdas, Jorge, esas clases de economía que te decían que la función de producción dependía de 3 factores? Tierra, trabajo y capital. Y el trabajo era precisamente el dans proletariat, el proletariado. Esa es la fuerza que tenía el pueblo, la fuerza de sus manos. Por eso incluso estas banderas revolucionarias soviéticas tenían la hoz de un lado y el martillo del otro, porque era la fuerza de los trabajadores del campo y de la construcción. Pero lo que está resultando, don Jorge, lo que está resultando en nuestra realidad es esto, que al terminar la Guerra Fría, por ejemplo, caer el bloque socialista y quedar el mundo de manera unipolar con los Estados Unidos a la cabeza, nos ha hecho entrar a una fase de capitalismo galopante, de capitalismo salvaje, en el que, por ejemplo, Europa ya ha advertido esta situación, y entonces, y lo está padeciendo, y se están dando planteamientos en el que incluso la misma Iglesia Católica se ha adherido, de que tiene que venir, lo que aquí hemos platicado varias veces, usted lo recordará, don Jorge, tiene que venir una corriente humanista que invada todo, hasta en estos casos, y sobre todo la clase trabajadora en su ámbito laboral. Pues está bien, fíjese ustedes todo lo que da de posibilidades con mis amigos, que me da muchísimo placer que sean tan conocedores, avesados, y que el estudio les haya permitido darnos todo el panorama de lo que puede tener el hecho de que dicen, oye, ¿qué van a hacer? Pues una nueva ley. Oye, esa ley va a proteger a los trabajadores. Dicen no, dicen unos, otros dicen sí. En los canales de televisión parecería ser que dicen no, sí, es que son atrasados, no quieren la evolución, que se permite el outsourcing, o sí contrataciones aparte, que se les pueda pagar por hora a los trabajadores, y están así, y los trabajadores parecería ser que dicen no, y otros que dicen sí, pero mi sindicato no me lo toquen. Y ponen como pretexto el aumento de la productividad. En realidad es el aumento de ganancias, nada más, no de productividad, que es muy distinto. Y claro, eso de que no me toquen en mi sindicato es una falacia también, porque lo que están diciendo muchos líderes es no toquen mis intereses creados. Esta reforma laboral, Jorge, contradice las funciones que debe de tener un Estado. Un Estado debe de dar a sus ciudadanos, de garantizar a sus ciudadanos la seguridad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos estos derechos que se han establecido en todos los países. En México, con esta nueva reforma laboral, se están agrediendo y la gente la están engañando para que de alguna manera se trague el cuentito de que la reforma va a ayudarnos a tener mejores condiciones de vida, pero si se aprueba, el futuro lo vamos a alcanzar muy pronto, ¿eh? Fíjate que en México, desgraciadamente, estamos muy relacionados con los sindicatos charros.
y la palabra charro se ha convertido también en una expresión laboral. Sí. ¿Quieres explicarme, por favor, Magno, la génesis de charro? Sí, el charrismo o el sindicalismo charro es aquel que está de acuerdo más con el patrón que con sus propios agremiados en los sindicatos. Entonces trabajan simulando que están haciéndolo en favor de los trabajadores, pero es lo contrario, están favoreciendo los intereses de los patrones, que por lo regular son los dueños del capital, los dueños del dinero en México. Entonces, pero eso viene de un personaje, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Un líder de los trabajadores ferrocarrileros que era aficionado a la charrería, efectivamente lo era, pero además en sus fiestas de cumpleaños y de aniversario del sindicato y no sé qué, festejaba más a sus patrones, a sus jefes, que a sus agremiados, porque Jesús Díaz de León se llamaba, sí. y precisamente de ahí nació la denominación de líder charro. Exactamente. De ahí nacieron algunas figuras jurídicas también, como la cláusula de exclusión, Sí. que está inmersa en la ley. La cláusula de exclusión funciona de este modo. El sindicato, mejor dicho, el patrón tiene que aceptar al que está sindicalizado, pero si se sale del sindicato lo tiene que correr. Es decir, lo excluyen de un lado, lo excluyen del otro. O solamente puede contratar a quien esté agremiado en el sindicato. Eso tiene las dos partes, la cláusula de exclusión, y está en la ley. Hay cosas que se tienen que considerar también en esto que se pretende llevar a cabo para reformar la ley, para hacer estas reformas, como por ejemplo, ya que se toca el tema de todo ese círculo vicioso que ha acompañado a la historia de los sindicatos, bueno, pues hay puntos donde se declara que debe permearse el ambiente democrático al interior de los sindicatos, que debe haber una participación activa de los trabajadores en la designación de sus representantes sindicales. Jorge, Espérame tantito si eres tan amable. Sí, claro. Volvemos en un minuto, si no, no va. Bueno, muy bien, pues fíjense ustedes cómo hay tanto material respecto a una cosa que nosotros no pensamos mucho, pero las cosas que surgen en nuestra, y creo que es una labor de nuestras televisoras, de las televisiones de la provincia, el hecho de abordar estos temas en los cuales pues no tenemos, ¿cómo decir? Quiero abonar la neutralidad de los criterios, es decir, no estamos comprometidos con una parte patronal, ni tampoco pertenecemos a una parte sindicalista que puede ser corrupta. Bueno, pueden ser corruptas las dos partes. Aquí no hay el hecho de condenar a una parte porque tenga dinero y salvar a otra, no. Es decir, cabe la posibilidad de conocer a fondo, sería urgente que México conociese a fondo, aunque ya digo mi tesis personal en los programas de internet donde se me permite presentar mis criterios y los de mis amigos, es el hecho de decir todo lo que se haga en función de la purificación, de la clarificación y del establecimiento de derechos y obligaciones, no funcionará si los elementos que van a practicar y a ejercer esos nuevos sistemas de esa ley, si esos elementos no están inmersos en el ámbito de la honradez. Y eso ya queda dicho.
y no podemos negar que el ámbito laboral en México desde hace muchas décadas ha estado inmerso en ciertos matices de corrupción. Juanita, por favor, ¿cómo ha estado usted? Estoy muy bien, gracias a Dios, y espero que usted también se encuentre muy bien. Pues ahí la llevo más o menos. Oiga usted, ¿tiene usted alguna palabra por ahí de las que antes usábamos, ya que la finalidad de nuestro programa, como se sabe prácticamente, pues es el estudio del idioma y sus pormenores? Y yo pretendo que en la provincia hay muchas y muy hermosas palabras que a veces dejamos de usar. Adelante. Sí, cómo no, don Jorge. Por ejemplo, tenemos tepeguaje, de tepetl, monte, y huatzin, guaje. Pues es una leguminosa de madera durísima. Incluso se utiliza esta palabra como un poco insultante, ¿no? Para aplicarla a quien se le considera no muy listo, y entonces se le dice cabeza de tepeguaje. Diga usted, Suena feo, ¿verdad? ¿Es el árbol que da los guajes? Pero estos waxing son unos calabacitos, digamos, o parecidos a unos calabazos. No son los otros, no son como alargados, los como que sean una vaina. Sino también aquellos que parecen como verdura. Timas, dicen en el norte, o cuencos, dicen en otras, o en otras partes dicen tecomates también. Sí. Y en otras, como en Banderilla, calabazos. Sí, Ajá, sí. así es. Bules también en otras regiones. Sí, de ahí el dicho de Guadalajara, o quién sabe No dónde. necesita de bules. No necesito bules para nadar. Para nadar. Pues, ni para Son nadar los ni para nada, pues si no hay tupperware agua que van a nadar, naturales. ¿no? En Chiapas decimos tecomates. Tecomate, me Chiapas. informa Elisa que es En un Chiapas. tecomate, que es en Chiapas, ¿verdad? Sí, en Chiapas. Tecomate es para poner las tortillas, ¿no? Sí. Es un Entre Sí, otras funciones. también. Bueno, entonces, perdón, pero ya dice, había yo oído mal y pensé que había usted dicho tepegua, y no, ¿verdad? Tepegua, No. ¿qué cosa es a propósito? Es un animal. Tepegua es un Es una animal hormiga. como hormiga que se reúnen muchas, una gran cantidad, y avanzan atacando cuanto insectos se encuentran por ahí en los rincones o cosas así. ¿No tiene usted alguna expresión, Juanita, si es tan amable, de cuando le pica una hormiga de esas? ¿Qué dice? ¿Hormiga qué? ¿O una expresión que se diga cuando le pica una hormiga de esas? No, la verdad Bueno, que no recuerdo. Aquí los cuando compañeros. Cuando peluqueaban a los muchachos y los dejaban trasquilados, se solía decir, te cayeron las tepeguas. Pues sí, porque mordisquean todo. Pues sí. Sí, Y es que si mal recuerdas, cortado el Jorge, cabello. estas hormigas arrieras o tepeguas, cuando llegan, agarran los arbustos, cortan las hojitas y los dejan pelones. Se llevan todas las hojitas a su nido. Y cuando pican, por eso le preguntaba yo a Juanita si no nos quería explicar qué palabra se dice cuando le pica a uno una hormiga de esa naturaleza. ¿Hormiga qué, Juanita? Desgraciada. Oye, pero para ser más precisos, muerden, no pican, ¿eh? Muerden, Ah, ¿verdad? sí, Sí. porque no tienen pico, tienen Mandíbulas. Bueno, ¿Ya? Adelante. ¿Don Jorge? Chimolera. Es la mujer que en el mercado, don Jorge, sí, es la mujer que en el mercado vende mole, aunque a veces coloquialmente se le aplica a una mujer chismosa, pero eso ya es como de ofensa. Pero yo creo que son dos cosas diferentes. Decirle a una mujer vieja chismolera no Chimolera. implica nada de mole, ¿o sí? A ver, ¿quién me dice? Es que ahí le agregaste una Sí, S. no, es chimolera. Chimolera. Ahí está derivado del mole. Es la mujer que en el mercado vende mole. No, y don Jorge, incluso tan es importante la palabra que está diciendo Juanita, que yo recuerdo en la región de Huatusco, amistades
que viven en el campo, cuando nos han invitado, porque hasta la fecha se usa, que nos han invitado a comer, nos dicen, va a haber de comer, va a haber de comida, un chimolito. Usan un diminutivo para hacer alusión a lo que sería el mole. Permítame un segundo. En ese caso, Manuel, habría que investigar si chimolito no es un guiso especial. Pero es un genérico también para decir el picante, el ají, el chile. ¿Y qué tan espesa es esa es una especia comida? pasado por el molicashit, es decir, el cajete. ¿Sí? Eso quiere decir chilmole, el chile, el ají, el picante, molido, martajado en el cajete. ¿Y entonces qué quiere decir exactamente? Chile molido, eso quiere decir. No, que a una señora mira, le gusta mucho. No. Lo que pasó fue esto, que en términos despectivos a las mujeres mexicanas, los europeos que vinieron de fuera, las oían hablar y no les entendían. Hablaban en otomí, en náhuatl, en purépecha, en la lengua que hablaran, y creían que estaban hablando incoherentemente o para esconderse de ellos. Entonces, de ahí malamente se derivó a mujer o vieja chimolera, perdón por la expresión, sí, como si fuera chismosa, pero no tiene que ver chisme con chimole. Pero yo la he oído con una S. Con una S porque es un parónimo, se parecen en el sonido y se aprovecha el parentesco de sonido para inventar que parezca de chisme también. Sí. Adelante, Juanita. Bueno, Barbilampiño. Yo. Barbilampiño es un señor de barba rala, muy escasa, pues como nuestros indígenas. Salterio. Espérame. Si lo conocen. Me acuerdo que por ahí había, ¿quién narraba? Alguien me debe decir, narraba y describía al Cid Campeador cuando era joven. Y entonces le llamaba un joven intonso. Intonso, que no había sido tonsurado, es decir, que todavía no se rasuraba. Eso quiere decir que era un individuo imberbe. Todavía no había experimentado la tonsura, quiere decir aquel que no tiene todavía barba. E intonso, que ya le empiezan a salir los pelitos, cuando se pone recontento porque ya tiene sus bigotitos o unos pelitos de barba y otras, y entonces ese es intonso. Eso venía, don Jorge, venía en un libro que cuando ya hace tiempo, yo lo recuerdo muchísimo, cuando estudiaba la secundaria, se daba literatura universal en tercer año de secundaria. El libro traía en la portada la figura del Quijote de la Mancha y algunos fragmentos de la obra del Quijote. Bueno, ya en su interior, abriendo sus páginas, cuando hacía mención del Cid Campeador, que se hacía mención porque se trataba el género caballeresco, venía esa palabra y venía esa descripción sobre la juventud del Cid Campeador. Que un joven intonso, es decir, 14, 15 años por ahí. Bueno, adelante, Juanita. Salterio. Es un libro formado por 150 salmos. Hay que poner atención a esta acepción, don Jorge, porque es la menos usada. En cambio, se conoce más la palabra salterio como un instrumento musical que ya es poco usado. Es un instrumento que suena bonito, muy bonito, con un sonido así como de entre guitarra y arpa. A ver, debo entender que ese instrumento es de Europa Central, no sé. Y mi pregunta es, ¿por qué no se llama salmerio y hay que llamarle salterio? ¿Sabe alguien, Manuel? Porque viene de un verbo griego que es psalein, que quiere decir tocar las cuerdas de un instrumento de música. Después se trasladó a la interpretación de esa música con la voz
y son los salmos. Salterio es otro nombre que lleva el libro de los salmos, precisamente. Pero también, don Jorge, cuando se hace alusión a los salmos, se contempla, se lleva a cabo en el ritual que se conoce como la liturgia de las horas, y es en la Semana Mayor, en el festejo, en la conmemoración de la Semana Mayor, cuando, sobre todo con el rito tridentino, se llevaba a cabo este ritual y esta lectura de los salmos. Bueno, tenemos barbicacho. Barbicacho. Creo que esta no es muy conocida, aunque sí es muy usada todavía, pese a que ya no tenemos tantos jinetes por aquí cerca. Perdón. En banderilla era barbiquejo. Sí. Sí, pero yo anoté barbicacho porque ahí también decía que de cualquier forma designa esa cinta que pasa debajo de la barba para sujetar el sombrero. ¿Está bien? ¿Sí? Ya no hay jinetes, pero vemos motociclistas. Y usamos Pero ese El barbiquejo. casco. Ah, qué bien. Bueno, entonces tenemos tenebrario. Ándale. Esa no la Tenebrario, pues sí Es un suena algo candelero. extraño. No, nada de eso. Bueno, tenebrario es un candelero con 15 velas que se encienden en los oficios religiosos de Semana Santa. ¿Sí? Y forma parte, se ha usado en lo que se le llama el triduo pascual. Es ahí donde se ha usado. Lamentablemente, con el paso del tiempo, son ya cada vez menos los lugares donde lo usan, pero ha sido sobre todo en el triduum pascual. Y la razón de que se llame tenebrario o tenebrarium originalmente es que en la época de la Semana Santa hay muy poca luz, o había muy poca luz en los templos, y se necesitaba iluminar un poco el recinto. Por eso es que con esa luz escasa de las candelas que se colocan en el tenebrario se lograba el efecto de iluminar. Hay que leer el libro de la diplomática de la maestra Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas. Ahí se describe un poco ese asunto. Y ese Bueno. oficio de tinieblas, me parece que en la Semana Santa se hace algún rezo especial en el cual se lleva, hay ese tenebrarium, y luego en un momento se golpea con los libros. ¿Te acuerdas de eso? Antiguamente, don Jorge, se desarrollaba eso, a lo que usted menciona, el miércoles santo, porque existe un dato interesante que por ahí hay una línea de investigación de que la Semana Mayor debería tener como un día muy especial el de el miércoles santo. Ese miércoles santo es lo que va a servir como fuente de inspiración para la obra de Castellanos, de Rosario Castellanos, de Oficio de Tinieblas, porque ahí era donde se desarrollaba ese ritual. Bueno, entonces tenemos andorga. No lo oí bien. Andorga. Pero tú ya enseguida lo tomaste, ¿verdad? Andorga es barriga o panza. También se le llama así a una mujer gorda y pesada, por un lado, y por otra, pues es una chanza o broma. No lo había oído. ¿Cómo? ¿De dónde proviene esa palabra? Andorga. Sí, del nuestro antiguo español. Es un Yo arcaísmo ya muy poco usado, la verdad. Sí, Sí. así es. Quisquilla. ¿Cómo? Quisquilla. Quisquilla, pues es algo muy pequeño, pero también se le aplica o se le adjetiva a una persona que es muy delicada, que todo le molesta, se le llama quisquilloso. Está bien. Pues muchas gracias, Juanita, para que no diga usted que soy
quisquilloso. Ahora nos dio usted muchas y muy interesantes palabras del español que casi prácticamente hemos olvidado. Volvemos en un minuto si son tan amables. Gracias. Esta semana algunos artículos periodísticos y comentarios que ha habido en los modernos medios de comunicación, en la actualidad parecería ser que es esnobismo decirlo, a una tontería, pero no se está completamente informado si usted no tiene la comunicación de medios alternativos en su computadora. Es decir, lo que se dice en Facebook, lo que se dice en Twitter, lo que dicen las agencias extranjeras, lo que se dice en artículos periodísticos, en periódicos fundamentales del mundo. Sí, hay que estar, para estar completamente enterado, y claro, es una labor ímproba. A ver, luego me dice qué quise decir. Es difícil tener el panorama de todo, y sobre todo también lo que dicen algunos equilibrados usuarios de los medios computacionales de Twitter y eso. Dije equilibrados, porque hay otros que son verdaderamente, pues son una amenaza para la información, pero hay que saber expurgar. Y entonces estaba viendo ya en información internacional, aunque hay 2 o 3 medios nacionales que han informado y han planteado, yo no quiero llamarle problema, la tendencia, vamos a ver, la tendencia que hay a involucrar a la vida activa de la política a hombres de la religión. Debo suponer que no solo de la católica, sino de varias, para hablarnos y plantearnos ese ese problema, si es que es problema, nos lo dice Daniel Méndez Vivanco. Daniel, ¿qué has investigado al respecto? Sí, mire, don Jorge, efectivamente, como usted lo ha mencionado, ha circulado en los medios de comunicación la información acerca de que, pues todo parece indicar que, al menos en lo que se refiere a la agenda que ha venido teniendo, la agenda de trabajo que ha venido teniendo la jerarquía católica de México, concretamente el episcopado mexicano, con el gobierno federal y sobre todo con la administración entrante, se acuerda que habían puntos, se daban puntos a pues discutir, como la participación de la Iglesia Católica en precisamente el uso y la posesión de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, o también su participación en la instrucción religiosa por medio del sistema educativo oficial. Ahora parece que hay una negociación en la que el episcopado mexicano ha dicho que estarían pasando a segundo término estos planteamientos, estos puntos, para delimitarlo y centrar toda la atención en la participación que deberían tener, dice el episcopado mexicano, los ministros de culto en la vida activa políticamente hablando de México. Es decir, ¿quieres decir que podrían ser diputados? Sí, en puestos de elección popular, están peleando porque sean diputados, porque sean senadores, porque sean presidentes municipales. Entonces, incluso se menciona a 2 nombres de jerarcas católicos que tendrían esta incursión de llevarse a cabo la reforma. Se está mencionando a
José Francisco Robles Ortega, cardenal arzobispo de Guadalajara, que es el que sustituyó a Juan Sandoval Íñiguez, y al arzobispo Eduardo Cabrera López de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Y solo el INDE, no? No, para nada. ¿Y para el nada. obispo Vera? Para nada. Y por cierto, el obispo Vera ha hecho una serie de declaraciones importantísimas que vale la pena que rescatáramos aquí también, sobre críticas acerca del quehacer de la Iglesia Católica por medio de sus jerarcas en estas cuestiones. Ahora bien, ellos lo que plantean, los jerarcas católicos, hablan de que debe haber modificaciones en la Carta Magna, y aquí están los abogados que lo deben saber muy bien. Hablan de que para poder llevarse a cabo estas reformas se tienen que destrabar cuestiones conceptuales. A la jerarquía católica no le está interesando, no está conforme, no está satisfecha con que se diga en la Carta Magna que debe haber el respeto a la libertad de creencias y culto. Ellos han insistido ya desde hace tiempo en la libertad religiosa, y que esa libertad religiosa permitiría tener una acción libre en la manifestación de esta misma naturaleza y de esta misma institución para todas sus labores proselitistas. Toman como modelo lo que ha estado sucediendo en Europa. Hacen mención, para citar cuestiones históricas, de que el modelo europeo es pionero en el asunto de la libertad religiosa. Pero la parte preocupante que yo así quisiera aquí resaltar es que el hecho de estar presionando para que la jerarquía católica, para que los ministros de culto participen en la vida política por medio de puestos de elección popular, pues contradice la doctrina cristiana, aunque el Concilio Vaticano II contemple una doctrina social de la Iglesia, pero hay una contradicción que nos puede llevar a ataduras, que nos puede llevar a regresiones históricas que mucho nos han costado superar, y que advirtió muy bien el obispo Raúl Vera, por ejemplo. No, por ejemplo, sin ser obispo ni mucho menos, yo te puedo decir, habría que renunciar evidentemente a capítulos fundamentales, esenciales, torales, es decir, de alma, de corazón de los evangelios. Sí. ¿No acaso el patrón de todos ellos dijo: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, que lo demás os vendrá por añadidura? ¿Qué carambas tiene que buscar un obispo ser diputadete si él lo que tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Sí. Acuérdate, Jorge, que cuando estaban increpando a Jesús sobre el pago de los impuestos, él pidió que le entregaran, que le mostraran una moneda, y entonces preguntó de quién es la cara de que viene en esta moneda, la efigie, y le dijeron es del César. Y entonces él muy sabiamente señaló lo que los obispos, lo que los curas, lo que los religiosos están olvidando. Él dijo: deja las cosas del César para el César y da a Dios las cosas de Dios. Da al César lo que es del César. A él incluso, si te debes de acordar, una de las razones por la que los judíos le dieron la espalda es porque él no se dejó candidatear, por decir así, candidatear como para rey de los judíos. Ellos llegaron para buscarlo que sea un rey político de los judíos, y entonces cuando él se negó, entonces le dieron la espalda y ya lo vieron como un traidor, como una persona que contradecía sus propias normas. Los judíos lo querían para ver si lo podían convertir al neoliberalismo y que fuera un rey que los protegiera para las negociaciones de su banco. Acuérdate cuando vio a los banqueros, ¿qué hizo? ¿Acaso les dijo: venid a mí, queridos hijos míos, os voy a bendecir las ganancias de vuestra bolsa de valores? No, les agarró una riata y arremetió, ¿no? Mire, don Jorge, la comunidad evangélica de allá en la región de Orizaba hizo una declaración interesante donde resaltó precisamente que la misión
de todo representante de una iglesia, de un credo, debe ser de tipo espiritual, ¿no? Y lo que decía Armando, citando aquella expresión bíblica de Jesús de Nazaret, delimita cuáles deben ser las funciones de los poderes terrenales con los poderes espirituales. No se deben confundir, no se deben entremezclar para no caer en contradicciones. Es más, uno de los documentos básicos que rige a la Iglesia Católica, como lo es el derecho canónico, hace mención de la prohibición que deben tener los ministros de culto hacia una participación política. Y ejemplos basados en ese fundamento canónico, ejemplos podemos citar, como usted se va a acordar muy bien cuando Juan Pablo II visita Nicaragua y recrimina a los hermanos Cardenal su participación en el gobierno sandinista, lo mismo la del canciller Escoto. Ahí se mordió la lengua porque no se acordó lo que hizo él en Polonia. Y podríamos seguir citando ejemplos como el de Fernando Lugo, que también fue recriminado por el Vaticano cuando participa en la presidencia del Paraguay, o del pastor William Hope, o en Haití con Jean-Claude Aristide. No, Jean-Claude no. ¿Cómo Papadoc. se llamaba el que Aristide. fue cura en Haití? Sí, que no es Papadoc, no, sino Aristide. No me acuerdo Aristide. exactamente de aquel de Haití que también fue presidente de la República con mala fortuna, creo. Pero lo que sí te voy a pedir, Daniel, que investigues un poco sobre el canónigo Kirsch. ¿Ariste? ¿Sabes del cual te hablo? Me parece que era un canónigo muy especial del norte de Francia y que bien merecía, pero qué pena que se me haya pasado a mí, y yo no sé si alguien lo haya hecho, porque era presidente municipal y no había modo de que lo reelegían y lo reelegían. Y fue un caso especialísimo. Yo no sé si 30 o 40 años fue presidente municipal y canónigo, pero su mérito principal es haber inventado el Kirsch, que es una deliciosa bebida a base de vino blanco, que digo, bueno, por lo menos si no fue un santo o si no fue un estadista de primer orden, por lo menos tuvo a bien inventar una deliciosa bebida refrescante y a base de buenos vinos franceses, que me gusta mucho. Y lo que hay que tomar en cuenta es precisamente lo que hablábamos, don Jorge, de las lecciones de la historia, ¿no? La historia, si en algo es grande y trascendente como ciencia, es que nos deja lecciones para qué cosas debemos tomar en cuenta y retomar el camino, y qué cosas debemos desechar. Entonces, cuando se vuelve a traer a la mesa de la discusión una situación de esta naturaleza, pues es de preocuparse, porque fíjese, hacen mención de que va a haber un cambio en la directiva del episcopado mexicano. Está por nombrarse a un nuevo presidente del episcopado mexicano, que, como debemos saber, el presidente funge para un periodo de 3 años con posibilidad de una reelección. Entonces ellos han dicho que es un momento idóneo para que este nuevo presidente del episcopado mexicano, con la nueva administración federal, se puedan, por medio de sus toma de decisiones, se puedan concretar estas acciones que se pretenden llevar a cabo. Y por tal motivo son cosas muy delicadas, que no se deberían permitir. Insisto, la doctrina, mire, la doctrina social de la Iglesia Católica nos habla que por ejemplo, desde el púlpito, un sacerdote puede hacer una serie de señalamientos, de orientaciones, de guías hacia la feligresía como ciudadanos que son, cuando lo que está sucediendo en el ámbito social se aleja de valores universales que tocan los valores cristianos, como por ejemplo lo que usted mencionaba de la honradez. Pero ahí es hasta ahí donde sería una función
por parte del sacerdote, no caer en una participación activa en el ámbito político. Pero creo que también lo que llama la atención, don Jorge, es el descaro. Todo mundo, todos sabemos que desde hace muchísimos años la Iglesia tiene influencia en la política de este país. Todo mundo lo sabemos, de mayor o menor intensidad, pero los presidentes, los gobernadores, los alcaldes de este país van a tomar acuerdo directamente con los jerarcas de la Iglesia. No es una postura netamente de buscar una candidatura de elección popular, porque se tendrían que hacer reformas, pues incluso a la Constitución. La jerarquía católica sabe muy bien lo que está buscando. Quiere influir en la política, específicamente en la política educativa y en la política de salud de este país. Ya lo ha hecho, ya ha estado haciendo actividades pues muy proactivas desde los lugares en donde están, y hemos escuchado cómo regresan esos discursos en los cuales los hijos, los que te mande Dios. Hay que tomar en cuenta otras explicaciones, no solo los de la ciencia. Estamos viéndolo todos los días en los medios de comunicación, y ahora estos medios de comunicación que están ayudando a un grupo de poder que es con todas luces a favor de la Iglesia, están regresando estos mensajes. Pues la jerarquía católica está haciendo su chamba, ¿no? Está haciendo su labor que tiene que hacer de manera política, que también representa a un Estado que es el Estado del Vaticano, y que ellos también se rigen por políticas, no por una visión de derechos divinos, ¿eh? Volvemos en un minuto, si son tan amables. Aquí lo que podría pensarse así a todas luces y sin que usted sea ni de un lado ni de otro, es decir, es obvio que las actividades de un hombre de la política riñen esencialmente con el ejemplo dado por Jesús de Nazaret. Si un obispo, un cura, entra a hacer campaña, por ejemplo, y tiene que hacer todo lo que hace un político, obviamente tiene que renunciar a Jesús. O va a entrar para cambiarlos a todo el país. Están haciendo campaña desde el púlpito desde hace muchos años. Por eso, pero es decir, no es lo mismo que haga la campaña para ser presidente municipal de Banderilla. ¿Me entiendes? Es decir... Sí, y ahora hay razones históricas, Jorge. En la época de la Reforma, por ejemplo, don Clemente de Jesús Munguía, que era mi pariente por un rumbo, sí, y don Pelagio Antonio de la Bastida, que era pariente por el otro, uno en Michoacán y otro en Puebla, lucharon en contra de las reformas que pretendían establecer la República, y el segundo de ellos fue gobernante en este país. Él, con un triunvirato junto con Juan Nepomuceno Almonte, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo mientras llegaba Maximiliano. Entonces, no es una pretensión rara, sino que es de hace mucho tiempo. Lo que sucede es esto, que cuando el cura se pone a trabajar en favor de su comunidad, entonces es menospreciado por la jerarquía. Hay que recordar el ejemplo, el ejemplo del sacerdote que menciona Ignacio Manuel Altamirano en una novelita que se llama La Navidad en las Montañas. Y él mismo, que era bastante reticente con la cuestión religiosa, decía: si todos los curas de México fueran como este señor, que se integra a su comunidad, que les enseña artes y oficios, que los educa, pero que no los fanatiza, estaríamos muy bien. Pero cuando el sacerdote se dedica a favorecer los intereses del dominante y de la clase pudiente, entonces es cuando le aplauden y quieren puestos políticos para aumentar ese poder. Hay en América del Sur grandes ejemplos, hay grandes ejemplos de medios de comunicación
que opera la jerarquía católica y que sin embargo son de una neutralidad y una apertura sorprendentes, porque llevan ahí, por ejemplo, cantores de las iglesias protestantes y los presentan sin ningún problema, llevan a creyentes de la religión judía y los entrevistan y platican con ellos, es decir, no se sienten dueños como exclusivos de ese medio para operarlo y llevar agua a su molino. Sí, pero no es el caso de aquí. No es, tenemos razones históricas para tratar de evitar que ocurra eso. Claro, no, y si nos damos cuenta, queridos amigos, de que, por ejemplo, los derechos guadalupanos son vendidos a una agencia publicitaria norteamericana que se llama Biotra,